Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Vegapunk pudo haber creado un clon Seraphim de Luffy antes de saber que él era el dios Sol Nika, e Imu guarda ese as bajo la manga como arma final contra el sombrero de paja. Y lo vas a descubrir ahora. Imagina la escena. En un enfrentamiento final, quizá en Laugh Tale, o durante la guerra contra el gobierno mundial, Luffy, radiante con el Gear V y riendo como Nika, se enfrenta a una figura encapuchada que emerge de las sombras de Marijoa. La figura se quita la capucha, revelando un rostro idéntico al suyo, pero sin el brillo en los ojos, sin la risa. Es ese Luffy, un clon Seraphim creado por Vegapunk, con alas lunarianas ardiendo en llamas negras y el cuerpo elástico replicado por Green Blood, pero programado por Imu para destruir al verdadero dios Sol. Luffy, con el sombrero de paja inclinado, se ríe primero. ¿Otro yo? ¿Sabes hacer un Gear V? Pero el peso cae como un ancla cuando ese Luffy ataca, estirando brazos con precisión fría, sin la alegría caótica de Nika. Imu, en el trono vacío, sonríe con ojos rojos, revelados en el capítulo 1085, sabiendo que el clon es su arma suprema contra el heredero de Joy Boy. La teoría empieza con los Seraphim, introducidos en el capítulo 1065 como clones perfectos de los Warlords, mezclando ADN con factores de linaje de Akuma no Mi y tecnología lunariana. Es Hawk replica a Mihawk, es Bear imita a Akuma, es Snake copia a Hancock, todos con Green Blood que recrea poderes paramecia, como la Nikyu Nikyu en el capítulo 1070. Vegapunk, el científico con un cerebro más grande que Punk Hazard, está obsesionado con clonar frutas. En el capítulo 1069 explica que las Akuma no Mi son deseos humanos manifestados, y en el capítulo 1070 revela que extrajo el factor de Kaido para crear la fruta de Momonosuke. Y si, años antes, hubiera recolectado muestras de Luffy, quizá después de Enies Lobby en el capítulo 435, cuando los sombreros de paja explotaron como amenaza, en esa época, Vegapunk pensaba que la Gomu Gomu no Mi era una paramecia común, no la mítica Hito Hito no Mi, modelo Nika, solo revelada en el capítulo 1114. Un clon ese Luffy, creado con Green Blood para replicar elasticidad, estaría dormido en Marijoa, bajo control de Imu, listo para ser activado contra el verdadero Nika. La genialidad de Vegapunk es su maldición. En el capítulo 1062 admite fallas en los Seraphim, como la necesidad de Green Blood para poderes complejos. Clonar a Luffy antes de Egghead, sin saber del potencial mítico, resultaría en un S Luffy con elasticidad básica, Gears 1 a 3, quizá, pero sin el despertar del Gear V, que exige la voluntad de libertad del capítulo 1044. Eso convierte al clon en un as imperfecto, pero letal, con alas lunarianas y fuerza sobrehumana. Sería una máquina de guerra sin el alma risueña de Luffy. Imu, que destruye islas con poderes demoníacos, en el capítulo 1085, guardaría a ese Luffy como un anti-Nika, programado para obedecer como los Seraphim en el capítulo 1100, que siguen una jerarquía rígida, dragones celestiales en la cima, con Imu por encima de todos. Piensa en la ironía. Luffy, que transforma batallas en caricaturas, en el capítulo 1045, enfrentándose a un espejo sombrío que se estira sin sonreír, un títere de Imu diseñado para apagar el sol. ¿Cómo consiguió Vegapunk el ADN? Fácil. Luffy deja rastros de sangre por donde pasa. En el capítulo 549, sangra en Impel Down. En el capítulo 580, en Marineford, resulta herido. Agentes CP9 o CP0, como Lucci en el capítulo 1069, podrían recolectar muestras para Vegapunk, quien, bajo órdenes del gobierno, crea a ese Luffy como experimento secreto. En el capítulo 1044, Husgu revela que la Gomu Gomu era vigilada por 800 años. Imu, vivo desde el siglo vacío, en el capítulo 1086, sabría del potencial, pero Vegapunk, a oscuras, clonaría a Luffy creyendo que era solo goma. Solo en Egghead, en el capítulo 1114, Vegapunk descifra la verdad sobre Nika, quizá dándose cuenta del error. Creé un monstruo que Imu puede usar contra el dios Sol. Su muerte en el capítulo 1115, revelando secretos del mundo, podría incluir una advertencia sobre Luffy, dejada en un diario o transmisión. El plan de Imu es diabólico. En el capítulo 1084, Sabo ve el trono vacío. Imu, sabiendo de Nika, guardaría el clon como seguro contra el despertar de Luffy. En el capítulo 1060, Imu vaporiza Lulusia con un poder sombrío. Imagina a ese Luffy como extensión de eso, un clon con elasticidad y llamas lunarianas, pero sin la libertad que define a Nika. El clon sería activado en el arco final, quizá en Marijoa o Laugh Tale, cuando Luffy amenace el equilibrio del mundo en el capítulo 1115, donde Vegapunk advierte que el mar sube por guerras antiguas. Ese Luffy, con ojos vacíos y Green Blood palpitando, sería el arma de Imu para quebrar el espíritu de Luffy, obligándolo a luchar contra sí mismo. El enfrentamiento sería puro caos emocional.
Luffy, en Gear V, riendo mientras transforma el campo de batalla en un circo, contra ese Luffy que se estira con precisión fría, lanzando golpes sin alma. En el capítulo 1045, el despertar de Luffy hace reír a sus enemigos. Ese Luffy, sin voluntad de, sería inmune, un espejo que refleja el poder sin la esencia. Imagina la escena. Luffy grita: ¡Copia! ¿Por qué no ríes? Vamos a ver quién se estira más. Mientras el clon, con alas ardiendo, ataca con un Gomu Gomu no Pistol programado. Eso recuerda a Sanji enfrentando a Zenda a su familia Germa en el capítulo 852, pero en escala cósmica. Luffy contra un hermano artificial que amenaza su identidad como Dios Sol. El arrepentimiento de Vegapunk daría profundidad. En el capítulo 1069, lamenta experimentos que sirven al gobierno. Descubrir que es Luffy es un as de Imu lo destrozaría. Quizá en Egghead, antes de morir, deje un mensaje cifrado. Luffy, cuidado, creé un tú que no sonríe. En el capítulo 1100, los Seraphim obedecen órdenes rígidas. Ese Luffy, controlado directamente por Imu, sería una máquina sin libertad, contrastando con la risa de Luffy, que libera islas en el capítulo 1044. Imu, manipulador eterno, usaría el clon para explotar el trauma de Luffy, la pérdida de Ace, en el capítulo 576, obligándolo a enfrentar a Mtanda a un yo que representa sumisión al sistema. Pistas visuales refuerzan la teoría. En el capítulo 1072, ese Shark usa la Sui Sui no Mi con Green Blood. Ese Luffy tendría la Gomu Gomu replicada, quizá con llamas lunarianas, para imitar el Gear V sin despertar. En el capítulo 1158, God Valley conecta linajes de el ADN de Luffy con el factor de Nika sería oro para Vegapunk, que clonaría sin saber la extensión. Imu, consciente del potencial en el capítulo 1086, guardaría el clon en Marijoa, quizá en una cámara secreta como el sombrero gigante en el capítulo 906. El clon sería un Nika falso, con elasticidad pero sin el alma risueña, un arma para apagar el sol verdadero. La batalla sería la prueba final de Luffy como Dios Sol. Es Luffy, con alas y Green Blood, se estiraría como un robot, mientras Luffy contraataca con creatividad caótica. En el capítulo 1043, los tambores de la liberación resuenan. Ese Luffy, sin voluntad, sería un tambor mudo, un títere que Imu usa para intentar apagar la música de Nika. Luffy vencería con risa, probando que la libertad es más fuerte que la tecnología. Imagina el impacto. Luffy abrazando al clon derrotado, diciendo: eres yo, pero sin amigos. Vamos a comer carne juntos. Eso refleja el tema de Oda sobre redención, como Sabo regresando en el capítulo 672, pero con un clon como espejo sombrío. El as de Imu fallaría por subestimar el alma de. En el capítulo 1114, Vegapunk dice que Nika es deseo de libertad. Ese Luffy, sin eso, sería un eco vacío, incapaz de superar al original. En el capítulo 1084, Sabo ve el poder de Imu. El clon sería una extensión, creado para cazar a Luffy cuando amenace el trono. Vegapunk, antes de saber sobre Nika, crearía a ese Luffy como experimento, solo dándose cuenta del error demasiado tarde. Su muerte en el capítulo 1115, transmitiendo verdades, podría incluir una advertencia. Luffy, Imu tiene tu clon, un tú sin alma. En el arco final, ese Luffy surge como arma de Imu, quizá activado cuando Luffy llegue a Laugh Tale, guiado por los poneglyphs en el capítulo 967. La batalla sería psicológica. Luffy, que se ríe de la muerte, enfrenta a un yo que no ríe, obligándolo a probar que Nika es más que poder, es voluntad. En el capítulo 1060, Imu destruye islas. Ese Luffy sería su destructor personal, diseñado para apagar el sol. Pero Luffy, con amigos y risa, supera al clon, mostrando que la tecnología no vence. Esa teoría transforma a Vegapunk en creador renuente. En el capítulo 1062, lamenta servir al gobierno. Es Luffy sería su mayor error, usado por Imu contra su amigo. En el capítulo 1100, los Seraphim son armas perfectas. Ese Luffy, con Green Blood y alas, sería el arma suprema, pero falla por falta del alma de. Imu, manipulador, guardaría el clon como plan contra Nika, sabiendo desde el capítulo 1044 que Luffy es la mayor amenaza. La revelación llegaría en Marijoa, con Luffy invadiendo y encontrando a ese Luffy en una cámara gritando: ¿eres mi clon? Hora de mostrar quién es el verdadero rey de los piratas. El enfrentamiento haría eco de temas de identidad. En el capítulo 852, Sanji enfrenta su pasado. Luffy enfrentaría su futuro artificial. Ese Luffy, con llamas lunarianas y elasticidad, sería un Nika sin corazón, unas que Imu usa para intentar quebrar el espíritu de Luffy. Pero Luffy, con la risa de Nika, vencería, probando que la libertad es más fuerte que los clones. En el capítulo 1115, el mundo se hunde. Ese Luffy sería el último obstáculo antes de que Luffy enfrente
frente a Imu, uniendo piratas y aliados contra el trono vacío. Esta trama tiene sentido con el estilo de Oda. Los villanos usan tecnología contra la voluntad, como Caesar en el capítulo 698. Vegapunk, creador de ese Luffy, sería el científico arrepentido, mientras Imu, con el clon, es el titiritero que subestima el alma de. En el capítulo 1086, la longevidad de Imu sugiere planeación eterna. Guardar a ese Luffy desde Enies Lobby sería típico. La teoría eleva el viaje de Luffy. Derrotar a su clon es derrotar el miedo de ser solo poder, afirmando que Nika es libertad pura. Al final, ese Luffy, el as de Imu, se convierte en la prueba definitiva. Luffy, riendo como Nika, supera al clon sin alma, probando que el dios Sol brilla más allá de la tecnología. El error de Vegapunk, crear un Luffy sin risa, se corrige cuando el original libera incluso a su espejo sombrío, quizá convenciendo a ese Luffy de sonreír. Esta saga de clones y libertad transforma One Piece en un cuento de alma contra máquina, con la risa de Luffy iluminando el abismo. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. Hasta la próxima.